Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, profesora. Buenos ¿Qué días, profesora. dicen? ¿Cómo les va? ¿Cómo les fue? A ver, cuéntenme, ¿cómo les fue? Sobre todo el examen, ¿verdad? ¿Cómo les fue? A ver, cuéntenme, ¿qué pasó? ¿Qué comentarios tienen? ¿Tienen preguntas o algo? ¿Alguna duda? ¿Alguna cosa? ¿Todo estuvo simple? ¿No? A ver, Alan, cuénteme. A mí sí me salió la duda. En el ejercicio 2, en el de No sé las, cuál es el 2, pero el dígame, de ¿de qué es las, de qué tipo de sistema es? ahí es hidráulico, Ujú. el de el que eran dos tanques en serie. Ajá. Y ve que esa clase nos dijo que eran, no interactivos, eran tanques no interactivos. Entonces dijo que teníamos que buscar, Por eso hay interactivos y no ajá, interactivos. sí, los no interactivos son los que nos dijo que tenemos que buscar, qué elemento tenemos que poner ¿Cómo para que la solucionar el corriente no circuito? rega, Ujú. ajá, este, bueno, es que yo me acordé y era con un diodo, ¿no? Para que la corriente fluyera en un solo sentido, era con un diodo. Ok, podría ser, sí, puede ser un diodo. Ah, ok. Sí, ¿Eh? entonces nada más esa era mi duda. De hecho, pero no es cualquier diodo. ¿Sí sabe qué diodo debe ser? Ah, no. Ah, porque sí, no puede uno Multiplicador. poner cualquier diodo. ¿Alguien sabe qué diodo es el correcto para aislar sin cargar? Diego, Un diodo rectificador. un rectificador. ¿Esos son los que usan para protecciones de los circuitos? ¿Alguien sabe Mm, cómo, pues qué a veces usan también para podría ser un proteger? Zener. Ajá. Sí, porque acuérdense que hay que ver si es un diodo puede ayudarnos, pero hay que ver qué tipo de diodo, porque si ponen cualquier diodo de cualquier valor y de cualquier tipo, sí va a cargar al sistema. Y se trata de no cargar al sistema y que yo pueda aislar y proteger mi sistema. Entonces, eso es importantísimo. Entonces, sí, sí es un diodo, pero hay que ver qué tipo de diodo. Depende del sistema, ¿sí? De la potencia que están usando, qué tipo de diodo. Eso sí, los tengan mucho cuidado, ¿ok? Entonces, sí, una forma de aislar el sistema para que no haya regresos, en el caso de que no haya regresos, ¿verdad? Que sea un caso no interactivo. Entonces, ¿cómo aíslo? Pues sí, una forma es esa. Entonces, siempre y cuando haya formado su circuito de forma correcta, colocado los elementos de forma correcta, el diodo donde corresponde y no me haya creado cosas así que no existan, a todo dar, ¿ok? Porque si empezamos a inventar cosas raras, entonces ahí sí es un problema. Pero si no me inventaron nada y conectaron los elementos como corresponde, está perfecto. ¿Sí? Sí, porque si cuando conectó me inventó más corrientes de las que debe haber, entonces está mal, ¿no? Si suprimió corrientes, pues está mal. Si inventó voltajes que no existían, está mal. Si suprimió voltajes que sí existían, está mal. O sea, el asunto es ese, que hayan colocado todas sus variables y verificado que efectivamente no se están generando más elementos de los que debe haber, de los que tiene realmente el sistema, está perfecto, ¿no? Entonces ese es el asunto. Porque es un circuito y en el circuito pues lo pueden ver, ¿no? Están generando más corrientes o menos corrientes. Están generando más voltajes o menos voltajes. Y eso es lo que había que observar aquí. Bien.
Ok. Bien, ¿algo más? ¿Tienen más preguntas, dudas de lo que hicieron de examen? Ahorita es el momento de preguntas. A ver, dígame, Diego, ¿qué pasó? Bueno, a mí me causó conflicto el ejercicio No me diga del... el ejercicio, dígame qué tipo de sistema. Ajá, por eso. El calórico, de transferencia calórica. Ajá, ¿qué tiene? Porque en el diagrama venía que entra un flujo de algo Ajá, con una temperatura estática, ¿no? ajá, Se calienta dentro de la cámara a través de un flujo que es generado por el calefactor. ujú, Entonces, la temperatura que alcanza en la cámara sale por el otro lado del sistema. claro. Nada más que mi conflicto fue, realmente la transferencia calórica existe desde la temperatura que está de adentro hacia la que entra, ¿no? Porque si fuera de la de afuera hacia la de adentro, se enfriaría el sistema en vez de calentarse. Seguramente. Por eso, hay Entonces, transferencia de calor. sí, Hay transferencia de calor. ajá, Entonces, pues esa es la transferencia de calor, pero puede ser, mira, hay transferencia de calor. Así estés poniendo a hervir algo o estés ajá, congelando algo. claro, Hay transferencia de calor. ajá. Entonces, ¿cuál es su conflicto? Que A en ver, el tienes tú diagrama, un cacharro, ajá, tiene una temperatura inicial y va a tener una temperatura final, ¿sí o no? así es, Ahí sí, está. Ahora, si el sentido va en este lado, porque dices, este es el elemento más, porque este es el elemento que tiene más temperatura y este es el que tiene menos, es porque este está cediendo temperatura, ajá. está cediendo calor y llega aquí. Pero, ¿y si es al revés? Entonces ya no hay transferencia de calor. Sí, Entonces, ¿cuál es su pregunta? um, más que nada es para el diagrama de bloques, ya en el momento en el que yo Es pongo que los usted no me nombres. mencionó el diagrama de bloques, me mencionó el sistema. Ajá, por Por eso. eso, si me hablas Pero, del sistema, pues da igual. Si este es una temperatura alta y esta es una temperatura baja, ¿ok? O si esta es una temperatura baja y si esta es una temperatura alta, igual hay transferencia de calor. Ya sea que ya. el sistema está ganando calor o está cediéndolo, pero hay transferencia. Sí, claro. Entonces no Como tal el importa si nombre lo de estás la... poniendo a hervir o lo estás congelando, hay transferencia. Sí, sí, Siempre hay ya comprendí. transferencia. Entonces hay transferencia. Basta con que haya algo que obligue a este elemento a perder o ganar, a ganar temperatura Sí, para que haya transferencia. Eso es todo. Por eso yo tengo que ver, yo estoy hablando de este cacharro. ¿Qué está pasando con este cacharro? ¿Está ganando temperatura o está ganando calor o cediendo calor? Eso es lo que a mí me interesa. Tú me sí, dices, sí, no, sí. es que este cacharro ni gana ni pierde. Ah, entonces este cacharro no es el que me interesa estudiar. Para que me Ok. interese estudiar el cacharro es porque son los cacharros que están ganando o perdiendo calor. ¿Cuántos cacharros? Yo lo que tengo que hacer en mi sistema es ver cuántos cacharros están
cambiando de temperatura. Eso es lo que Ok, yo debo sí. identificar. ¿Cuántos cacharros, cuántos fierros, cuántas cosas en el sistema están cambiando su temperatura? Eso es lo que yo debo identificar. ¿Qué elementos están cambiando su temperatura? ¿Cuántos son? ¿Quiénes son y cuántos son? Ok, ¿Sí? No tiene que ver sí. con que ganó temperatura, entonces sí existe. No, perdió temperatura, entonces lo mandas al diablo por perdedor. No, no, no es así. Es quién cambió temperatura. Entonces, Ok, sí. ¿cuántos elementos cambiaron su temperatura? ¿Cuántos cambios de temperatura observo? Eso es lo que yo tengo que hacer. ¿Cuántos potenciales hay en el sistema? O sea, ¿cuántos cambios de temperatura hay? Y yo sé que el cambio de temperatura se va a dar en algún o algunos elementos. Entonces, ¿qué elementos están cambiando su temperatura? Para que un elemento cambie su temperatura, debe tener tanto resistencia térmica como capacitancia térmica. Si no tiene capacitancia térmica, no va a cambiar su temperatura porque no la almacena. ¿Sí? El Ok, potencial se debe almacenar. Entonces, obviamente debe haber una capacitancia para que se cambie la temperatura. Eso es lo que tenían que identificar. ¿Qué elementos cambian de temperatura? Cada elemento que cambie de temperatura debe tener resistencia y capacitancia térmica o no cambia de temperatura. ¿Por qué? Porque si no tiene resistencia térmica, ¿cómo va a permitir el paso del flujo calorífico? Y si no tiene capacitancia térmica, entonces, ¿cómo va a almacenar ese flujo para elevar su temperatura? Pues no hay forma. ok. Y esa es la lógica. Entonces, da igual si pierde o si gana. Sí, Da sí, sí. exactamente igual. Eso no tiene nada que ver con el análisis. Ya cuando Sí, ponga creo que los me estaba valores, complicando ahí de ya más. tendré el resultado. Ah, pues tiene tanto de congelación, ¿no? Tal temperatura de congelación, o tal temperatura de ebullición, o tal temperatura de sublimación, o tal temperatura de se licuó, etcétera. O sea, todo eso, pues yo ya veré de qué es la temperatura al final, cuando vea yo el cambio. Ya determinaré, ¿no? Si está hirviendo o está congelándose o está templada o está caliente o está fría. Ya determinaré eso una vez que tenga el cálculo de la temperatura. Pero es obvio que la temperatura que se alcanza, sin importar qué valor, fue resultado de un intercambio térmico. ¿Sí? Ok. Entonces no sé cuál es su pregunta. No, ya la resolvió. Es que yo me estaba complicando de más. Sí, no, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y el diagrama de bloques y todo lo demás, todo es simple. Solo era preguntarse cuántas cosas están cambiando de temperatura en ese sistema. Y eso era todo. Sí, Ok, sí, por eso le digo, no te preocupes por los detalles. Esos detalles salen cuando tú ya tienes tu modelo. Ahí es donde ya dices, ah, no, pues es que mira, aquí hay esto, hay una masa grandota, una masa chiquita, hay es un área muy grande, es un área muy pequeña, ¿no? Ah, se está generando aquí, tengo que sumar el calor de conducción, pero el calor de convección, pero el calor de radiación, por lo tanto el total debe ser, entonces ya te metes a los cálculos muy específicos, pero ¿en base a quién? A tu modelo, ya tienes tu modelo, ya nomás lo vistes con los detallitos, pero ya tienes tu modelo de la transferencia. Eso es todo. O sea, no hay que complicarse, no se compliquen. ¿Por qué? Pues porque el modelo es muy simple.
Cuando tú tengas tu modelo, ¿qué es lo que vas a ver? Pues decíamos, vas a ver que aparece en resistencia térmica. ¿Y la resistencia térmica de qué depende? Pues de lo que haya. Entonces ya cuando necesites ponerle un valor a la resistencia térmica, tú sabes que dependiendo de los elementos que haya, pues tendrás que determinar la resistencia térmica por quién, para la conducción, más la resistencia térmica para la convección, más la resistencia térmica para la radiación, suponiendo que hay, ¿no? Ya sabes que hay que determinar una constante en cada caso. La constante de conducción, la de convección, la de radiación. La capacitancia. Pues ¿de qué depende de la capacitancia? Pues depende de la masa y de la capacitancia calorífica específica de lo que estás usando. Ah, bueno, pues ya. Aquí es donde tú ya vas a ver y aquí es donde se va a determinar lo que sucede. Aquí, de aquí va a depender el por qué pasó de una temperatura inicial el sistema y terminó en una temperatura final el sistema. ¿Cómo llegó de aquí a acá? Si ganó calor, perdió calor, cuánto calor ganó, cuánto calor perdió, pues va a depender de los elementos que tiene adentro. Pero eso pues ya lo sustituirás cuando tengas tu modelo, ¿no? Hasta el final, que depende de qué sea. Si partió de quién, Ok. de una temperatura o partió de un flujo. Yo no sé de dónde partió todo eso. Y entonces ya obtendrás la función de transferencia dependiendo de dónde a dónde. Si parte la función de transferencia, porque la transferencia se dio de una temperatura inicial a una final, o de una fuente calorífica inicial a una temperatura final. Entonces ya tendrás tú que calcular lo que sea, lo que corresponde. Ese es el análisis que tenían que hacer, así de simple. Pero no meterse con el rollo que pusimos en el cuadrito, eso es. Por eso ni valores dimos, para que no sufrieran, porque si no tendrían que sufrir con las conversiones de las unidades y ese sería un problema. Entonces, por eso, nada. Pero en lugar de tanta cosa, dijimos nada más necesitas ¿quién? Resistencia térmica, capacitancia térmica, flujo calorífico y temperatura. Y ya, dependiendo de esto, nada más usa eso. No te metas con perdió, ganó, quién es más grande, quién es más chiquita, quién es más, no es concurso de simpatía, no, no te metas con eso. Simplemente, cuántos elementos están cambiando de temperatura o cuántos cambios térmicos hay. Luego entonces, por cada cosa que cambie, debe tener estos elementos, ¿no? Y ya luego observas de dónde a dónde está partiendo esos cambios de calor, de temperaturas o de flujos o de ambos. Porque depende del sistema, puede tener ambas cosas o solo una de ellas. Y a partir de eso se va a generar el intercambio. Era lo que tenían ustedes que observar. De eso dependía todo el show. Ujú. ¿Tiene alguna otra pregunta? ¿Otro No, comentario? maestra, muchas gracias. ¿Sí? Ok. ¿Qué pasó con los demás? ¿Preguntas, dudas? ¿Qué complicaciones tuvieron? Sí, esta clase podemos aclarar todas las dudas y cosas que tengan. Si ya continúo con el siguiente tema, pues hasta ahí. ¿Qué más dudas tienen de modelación?
¿Nadie tuvo dudas en...? Porque acuérdense que después pues viene el examen, el extra para los que van a presentar extra. Y lo que es peor, viene el ETS y entonces pues si no tienen idea, pues yo qué les digo. ¿Nada? ¿Todo bien? ¿No hay más dudas, más preguntas? Norma, cuéntame. Bueno, a mí me costó trabajo en el ejercicio ¿Qué tipo de sistema? Donde aparece la palanca para hacer las ¿Qué tipo relaciones de de sistema es eso? transformación. Porque todo comienza con eso. ¿Qué tipo de sistema es? Tengo cuatro tipos de sistemas mecánicos. Bueno, ¿Qué tipo de sistema es? Para que entonces ¿Mande? veamos qué hay que hacer. ¿Qué tipo de sistema es el que va a analizar? Porque tenemos cuatro tipos y cada tipo de sistema tiene características específicas que analizarse. Entonces, si dices que tiene un ¿qué? es el sistema hidráulico, me parece. Entonces no tiene una palanca. Es que dijiste que No tenía sé. palanca, entonces no puede ser hidráulico. Si tiene una palanca, seguramente será un sistema mecánico de alguno de los cuatro tipos de sistemas mecánicos. ¿Cuál es su duda? Bueno, es que como aparece que tiene 3 puntos rígidos, según yo, y tiene un brazo que nada más tiene 2 brazos, entonces me confundí en hacer las relaciones de transformación para las velocidades, no sé, todo el brazo tiene el nombre de B y una parte tiene el nombre de A, entonces Ajá. no supe cómo relacionarlos con las velocidades. Pues es que depende de ¿Mande? cuántas velocidades son. Yo puse que 3. 3. A ver, cuénteme, ¿qué velocidades hay? La primera velocidad es la de la fuerza que se aplica hacia afuera. No, pero la fuerza que se aplica, esa no tiene que ver con la palanca, esa es otra cosa. Por eso, ¿cuántos puntos rígidos hay en tu palanca? 3. ¿En dónde están? Uno al principio de la palanca, Uno al en inicio, medio digamos que y uno al inicia aquí. final. Uno, pues no sé si está exactamente Ajá. en medio, no, pero pues hay en alguna parte del centro, ¿no? La que sea. Y la otra en el otro extremo. Okay. ¿Así? Ajá. Estos son tus puntos. Sí. Estos 3 puntos que me diste, ¿son puntos rígidos? ¿Cómo lo Sí. consideraste? O sea, quiero entender qué hiciste para ver qué pasa, ¿no? Sí, entonces, según tú, estos son puntos rígidos. ¿Qué variables les pusiste? ¿O qué variables no pusiste? ¿O qué fue lo que hiciste? A ver, F1. para que veamos qué podemos hacer con eso. Quiero entenderte. A ver, cuéntame tu historia. Ajá, ok. Bueno, en el primer punto rígido puse F1. F1. Bueno, la velocidad 1. La velocidad 1. Ok. Y bueno, el desplazamiento que sería Sí, ya sabemos X1. que siempre está, ¿no? Lo pongo o no, pero ya sé que como está la velocidad, siempre lleva su siamesa. Ok. Luego. En el segundo punto puse F2. Aquí F2. Ajá. Y la velocidad 2. Velocidad 2. Ajá. Luego. En el tercer punto puse F3.
y la Aquí velocidad 3. ok. Velocidad 3 y fuerza 3. Ok. Esas son las potencias, ¿verdad? Por eso son importantes. Ok. ¿Y luego? Ujú. Bueno, puse entre el primer punto y el segundo punto rígido es la A, que es el... El bracito que es A, ¿verdad? Dice que Ajá. de aquí a aquí es una dimensión, dice es un largo A. Ujú. Y ya después puse una línea subrayando, bueno, sí, sobre todo la palanca Ujú. y es el brazo B. Porque Bueno, el todo es brazo lo... B va de aquí hasta acá, ¿verdad? Ahí está. Ujú. Esos son los elementos. Y estas son las variables que consideraste. Y luego, Ujú. Bueno, para hacer puse, era igual a F2 sobre la velocidad 2 sobre la velocidad 1. pero a ver, pero ¿cómo comenzaste? Puse la potencia que entra es igual a la potencia que sale. ¿Cuál es la potencia que entra? Entonces, F1 y la velocidad 1. Ok, entonces dices Eso es entonces igual dices que la potencia que entra sería F1U1. Ajá. Luego, ujú, es igual a F2 ujú, F2, ajá. por la velocidad 2. Velocidad 2, ajá. Y bueno, ya después puse F1 Pero por nada la más velocidad 1. esto es la potencia. Esto es lo único que hay en el sistema. No. O sea, si tú dices la potencia que entra solo produce esta. Mm, ¿Y es todo lo que produce? Produce más cosas. mm, pues produce más porque falta ¿Pero qué la más? fuerza 3. Ujú, ¿y esa dónde la pusiste? Esa la relacioné también con F1 y la velocidad 1. Sí, Es que pero ahí me ¿dónde la confundí porque no pusiste? sabía. ¿Pero dónde la pusiste? Primero hay que Eh, establecer la potencia. ¿Dónde pusiste ok. F3 y velocidad 3? Eh, lo puse igual a la fuerza 1 y velocidad 1. ¿Pero como una ecuación diferente? Ajá. ¿Pero Sí, por qué puse si es otra ecuación. si de aquí se reparte a todo el balancín, entonces ¿por qué las separaste? Si es un solo Bueno, balancín o son varios balancines, o es un solo balancín. O sea, bueno, ¿es es una uno. sola palanca o son muchas palancas? Es una nada más. Entonces, ¿cuántas ecuaciones debe haber? Una. Una nada más. No puede haber Oh, 5 ecuaciones. Para mm, que fueran más ok. ecuaciones, entonces, ¿qué debiera haber? Solo que de aquí de esta fuerza hubiera otro balancín aquí que no tiene nada que ver con este. Entonces ahí sí tendrías que establecer otra relación para este otro balancín, pero no es así. Mm, oh, Entonces no puedes tener ecuaciones separadas, es una sola, porque se está repartiendo a partir de aquí. Esta potencia se está distribuyendo a lo largo de todo este balancín. ya. Entonces, una parte de Entonces esta sería potencia, ¿dónde va a quedar? en F3 también, en F2 y en F3. Una parte en F2 y otra parte en F3, pero se va a F3. repartir. ¿Y cómo diría esa distribución aquí en mi ecuación? ¿Qué tendrías que Entonces poner? sería
sumarle la fuerza 3 por la velocidad 3. Ajá. Eso sería la lógica. Esta sería la lógica. ¿No? Ujú. Sí, esa sería Y la forma correcta. Entonces, ajá. Entonces, despejarías de aquí, ¿no? Fuerza 1 Ujú. y te quedaría fuerza 2, velocidad 2 con respecto a velocidad 1, más fuerza 3, velocidad 3 con respecto a velocidad 1. Entonces, las relaciones de velocidad que tendrías que establecer y de desplazamientos tendrían que ser estas. Y ahí, por ejemplo, es que hay también, ¿cómo sé cuál corresponde a B y cuál corresponde a A? Porque B se supone que está relacionada con los 3, que sería F1, F2 y F3. Entonces, Pues no sé, a ver, ¿cómo lo harías? Vamos por pedacitos, a ver. ¿Qué parte quieres analizar primero? ¿Cuál relación de velocidad? ¿Esta o esta? La velocidad 2 entre la velocidad 1. 2 contra 1. Ah, bueno, pues vamos a ver. Pues velocidad 2 con respecto a velocidad 1. Dibuja tu balancín. Aquí tendrías, ¿cuántos puntos rígidos entonces corresponden a esto? Corresponden 2 puntos rígidos, que ya nada más sería el... Entonces habría aquí 2 puntos rígidos. ¿Qué largo de brazo? A. Pues A. Okay. Entonces, okay. Y ahí sería la... Y ahí sería la velocidad 2 igual a A. Pues sí, porque ¿de quién depende esto? Pues nada más del brazo A, ¿no? Y entonces la velocidad 1 correspondería al brazo B, ¿no? No, ¿cómo ¿No? brazo B? No, no puede ser brazo B, porque no hay brazo, porque el brazo B es todo esto. ¿Cómo se mueve esta cosa? Vamos a ver, ¿cómo se mueve? Aquí lo que pasa es lo siguiente. A ver, si estuvieras hablando de la relación, por ejemplo, esta relación de quién, de por ejemplo, 1 y 3, ¿qué pasaría aquí entre 1 y 3? Ah, pues si estuvieras hablando entre 1 y 3, es como si el punto de apoyo estuviera aquí en el centro. ¿Sí? Okay. Es como si estuviera el punto de apoyo aquí en el centro. Entonces, este es el brazo A. ¿Y este qué brazo sería? De aquí a acá, ¿cuánto mide? El brazo B. ¿Mide B? ¿De aquí para acá mide B? No, igual. No, ¿Cuánto igual mide? A. ¿Mide A?
A. No, A mide de aquí a acá. Ajá, porque ¿Pero cuánto mide de aquí a acá? B menos A. Claro. Eso sería este brazo, ¿no? Ok. Si estuviéramos aquí relacionando, ¿quién? 1 con 3. Y si estuvieras relacionando 1 y 2, entonces, ¿qué es lo que tienes aquí? Nada más el brazo A. Ahí nada más tendrías el brazo A. Ok. Y eso es lo que habría que considerar. Por eso tenían que dibujar. Pues les digo, siempre dibujar monitos es útil. Porque aquí lo que está haciendo esta cosa es cambiando, digamos, el punto de apoyo. Ya que ¿cómo se mueve una cosa como estas? Pues para arriba o para abajo, como un sub y Es- baja. en una parte sí, en la otra no. Entonces aquí lo que tengo yo que Ujú. ver es lo siguiente. ¿Dónde está la entrada? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Porque, por ejemplo, si aquí yo estuviera jalando hacia arriba, Ujú. entonces, ¿qué es lo que hace primero esto? Primero lo que va a Mm, hacer es que pues, quien si jalas esto para arriba, usaría quien el punto de apoyo aquí en medio, ¿no? ujú, Y habría la relación entre ese punto y este otro, ujú. ¿sí? Luego, ¿cuál sería la otra relación? Ah, pero una vez que ya primero jalo esto, este baja y empieza así. Pero ya que este ya no da más, ¿qué es lo que va a hacer ahora esta pieza? De hecho, va a cambiar su quién, Se va a ir para abajo. el punto de, ándale, ya me dije, ya, ahí está. Entonces, como si ahora el punto de apoyo estuviera aquí, de manera que entonces esto ahora usaría de apoyo aquí, ¿para quién? Para subir más, ¿no? Ujú. Y eso es lo que habría que analizar. Esos son los largos de brazo que corresponde a cada caso. Eso es lo que había que describir. Entonces Ok. depende de dónde está el apoyo, ¿no? Si está de un lado o del otro, pero para determinar el largo de brazos. Pero eso es lo que ocurriría. Ya lo Depende de entendí, dónde está gracias. el apoyo, ¿no? Entonces, primero, ¿qué hace? Si Sí. usa de apoyo en la parte de, en la parte central y luego la parte del otro extremo. Depende de dónde se está usando de dónde está la fuerza. Ok, sí. Ajá. Y entonces ya para que determines qué largo de brazo es. Si es nada más si es el segmento A, o si es el segmento B, si es este segmento nada más. Entonces ya depende de en qué momento lo estás analizando, cuál es la relación de cada uno de estos elementos para que determines qué largo de brazo le corresponde a cada uno de de esos movimientos. Pero depende de dónde está la entrada para que numere las cosas correctas, ¿no? Ok. Sí, porque si la entrada está en un lado y tú numeraste al revés, pues entonces debe ser al revés. Sí, no sé si con eso ya puede terminar su ejercicio. Sí, sí, ya. Ujú. Gracias. No hay de qué. ¿Algo más?
¿Alguien que tenga alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda, comentario sobre cualquiera de los sistemas? ¿Nadie? ¿Todo mundo resolvió correctamente sus ejercicios sin problema? ¿Ninguna duda más? ¿Preguntas? ¿Ya todo quedó claro? ¿Ya no hay preguntas? ¿No hay dudas? Ay, no me digan que la maestra es tan buena que no tienen dudas. Ni que explicara también su maestra, pero bueno. ¿Todo bien? Sí, entonces si no hay ninguna otra duda, podemos pasar al siguiente tema. En lo que lo piensan o no, si tienen más dudas o no, les voy a compartir los elementos que siguen. Los voy a subir aquí. Ok, a ver cómo se llama esto. Entonces, en lo que lo piensan, eh, entonces, si lo piensan, ya saben, levanten su manita para que hagan sus preguntas si tienen dudas sobre la modelación. Recuerden que todo eso les va a servir tanto para ok, dejamos esto ahí. Tanto para su curso como sus exámenes, como para el ETS, para el extra. Entonces, toda esta información pues les va a servir para todo. Entonces, si preguntan de una vez, pues de una vez se contesta todo, ¿no? Ok, ya compartimos parte de un par de elementos, luego subimos más. Bien. Ok. ¿Preguntas, dudas sobre modelación? ¿Ya nada? Sí, levanten su manita si tiene alguien alguna otra duda, algún otro comentario. Si no, para que continuemos con los temas. Sí, todo eso les va a servir, sobre todo porque el próximo semestre pues necesitan partir de la modelación para poder hacer los siguientes análisis.
Entonces, si no hacen entonces, si no entienden la modelación, pues el resto del análisis va a ser muy divertido. Pero bueno, pero es asunto de ustedes. Si no quieren preguntar nada, si no les interesa, si les parece que todo está bien, pues está bien. Nadie los va a obligar a preguntar lo que no quieran. ¿Ok? Bueno. Entonces, ninguna pregunta, ninguna duda. ¿Ya todo está bien? Ok. Bueno, entonces si no hay más, pasamos al siguiente tema. Bien. Entonces vamos a comenzar a ver el siguiente tema. Siguiente tema. Una vez que ya tenemos las funciones de transferencia, dicen, ok, ya hicimos tanto show para poder obtener las ecuaciones y, uy, qué horror con todo esto. Bien, una vez que ya tenemos todo esto, ¿qué sigue? Ahora, ya nos preocupamos mucho por obtener funciones de transferencia. Pero y ahora la pregunta es, ¿y ahora para qué carambas quiero la función de transferencia? ¿Qué información me da? ¿O nada más era para molestar? ¿O nada más es para reprobarlos? ¿O como para qué es? Bueno, nos sirve para muchas cosas. Pero entre otras, nos sirve precisamente para poder analizar y entender qué hace el sistema. Y luego de que ya pueda yo saber qué es lo que hace el sistema, también a partir de esa función de transferencia me va a permitir comenzar a manipular a ese sistema. Entonces esto va a ser bien, bien importante. Entonces, aquí ponemos algo que es muy interesante. Fíjense que esta función de transferencia, una vez que ya la obtenemos, pues nos va a servir como lo pusimos aquí. Va a ser la revista de chismes del sistema. Ya que todo lo que yo quiera saber del sistema, qué hace, con quién, cómo, cuándo, en dónde, quién le gusta, quién no le gusta, ¿verdad? Todos los chismes de las intimidades del sistema, todos los chismes, así como nos enteramos de todos los chismes en las revistas, las de chismes, obviamente. Pues así nos vamos a enterar de todo lo que hace del sistema mediante la función de transferencia. Todos los chismes, todo lo que se les ocurra. Simplemente lo único que yo voy a tener que ver es cómo hacerle preguntas a esa función de transferencia. Y si yo le hago las preguntas correctas, ¿qué creen? Me va a soltar todo el chisme completito. ¿Ok? Entonces, ¿qué quieres saber? ¿No? Entonces, ¿cómo se lo preguntas? Entonces, tú le haces la pregunta correcta, de la forma correcta a la función de transferencia y te suelta toda la información. Pero si tú quieres hacerle una pregunta a la función de transferencia, pero no le preguntas de la forma correcta, igual que la gente, cuando tú le preguntas algo, te contesta con una evasiva o te malmira y te manda al diablo, o de plano sí te dice, ay, mira, te voy a contar el chisme completo, me caes bien y te suelta toda la sopa, pues igual va a depender de quién, de cómo transformemos esta función de transferencia para hacerle las preguntas, ¿verdad? Si tenemos que invitarle el cafecito, un refresco, contarle un chiste, hacerle algo bonito para que me suelte la información. Porque si yo llego así en seco, así como con todo mundo le llego y nada más le quiero preguntar algo
y no le di la formita, no la preparé para que me conteste lo que yo quiero, no voy a obtener la información que necesito. O esa información, a lo mejor hasta mentiras me contó. ¿Vale? Entonces, así como lo hacemos en la vida real, así funciona aquí, porque esto también es un asunto real. Aunque sea una cuestión que parece muy, pues a lo mejor hasta esotérica si quieren, ¿no? Porque es muy rara y parezca que es pura matemática sin sentido, pues resulta que tiene mucho más sentido del que creemos y tiene un poder enorme más allá del que queremos aceptar. Entonces, el poder obtener una función de transferencia correcta y luego el darle alguna cierta transformación a esta función de transferencia, verán que vamos a poder tener muchísima información de nuestro sistema. Entonces, ustedes ya han jugado mucho con funciones de transferencia en sus demás materias. Ahora vamos a ver cómo hacemos en control para hacer esta manipulación y van a ver que es una cosa muy simple, ya que tenemos métodos muy sencillos realmente. Y es gracias a nuestros diagramas de bloques que podemos obtener toda esta manipulación de una manera mucho más simple. Y lo vamos a ver solo dibujando, vamos a obtener todo lo que queramos. Al fin ya tenemos todas nuestras técnicas de cómo hacer la reducción de los diagramas de bloques. Vamos a seguir usando esas técnicas. De manera que no sufran ustedes con la parte matemática y haciendo ecuaciones bien raras y series de Fourier y quién sabe qué. Ay, no nos metemos con eso. Simplemente dibujamos cuadritos, bolitas, palitos y tenemos una función hecha, pero rápidamente. ¿Ok? Solo con nuestros diagramitas de bloques que vamos a seguir usando. Entonces, no hay que sufrir con toda la manipulación que hay que hacer con esto. Sin sufrimiento. ¿Sí? Matemáticas sin dolor. ¿Ok? Solo dibujitos. Eso es lo que vamos a hacer. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a hacer todo eso? Bueno, pues como todo sistema. Entonces, ok, ¿quieres echar a andar un sistema? Bueno, pues em, ¿qué necesitas? Pues es que ese es el problema. ¿Con qué echamos a andar al sistema? Pues simple. ¿Qué se requiere para que un sistema haga su función? Darle una entrada. Si no hay entrada, pues obviamente jamás va a hacer su función el sistema y obviamente nunca va a producir una salida. Entonces, ¿qué necesitas? Pues darle una entrada. ¿Y qué carambas es una entrada? Pues ya dimos definiciones. Vayan a sus notas y lo ven. No es más que una simple y vil señal que vas a meter al sistema. Y entonces si hacemos referencia a lo que ya vimos, a nuestros garabatitos, que tenemos, pues mira, si nosotros hablamos de una función de transferencia, ¿qué elementos tiene esa función de transferencia? Ustedes recuerdan cómo la obtenemos. Obtenemos la función de transferencia al hacer una reducción de nuestro diagrama de bloques. Y cuando yo reduzco el diagrama de bloques a que aparezca únicamente esto, un bloque, con una señal que entra y una señal que sale, entonces esto es mi función de transferencia, ya que la función de transferencia, ¿qué es? Es la relación de la entrada con la salida, ¿ok? Y eso genera una ganancia, una función. Entonces, la entrada, pues, ¿quién es? Pues lo que entra al bloque. La salida, ¿qué es? Pues lo que sale del bloque. Y esto que hay en el bloque, ¿quién es? Pues es esa ganancia, es lo que le vamos a llamar de ahora en adelante GDS. ¿Ok? Es la ganancia del sistema. Entonces, cuando yo reduzco mi sistema,
así como los que teníamos, hidráulico, neumático, térmico, eléctrico, ¿verdad? El que quiera, cuando yo obtengo mi función de transferencia, esa función es lo que va aquí adentro, ¿ok? La entrada que yo estoy usando y la salida, que es la que yo estoy buscando, pues estos son esos elementos. Y ya tengo estos en mi función, ¿sale? Ya está, mi función de transferencia. ¿Qué es lo que queremos hacer? Pues dijimos, pues hay que echar a andar al sistema. Entonces, ¿qué necesito? Pues ya lo dijimos, una señal de entrada. Entonces, tú tienes que poner aquí una señal de entrada, y luego si es la correcta para que el sistema funcione, pues entonces el sistema va a empezar a realizar su función, y una vez que realice su función, pues obviamente va a producir una respuesta. ¿Ok? Aquí, como lo estábamos viendo en la parte de la modelación, para la función de transferencia, a mí no me interesa realmente em, este, todavía no analizo si la respuesta que me genera el sistema es la que yo quiero, no es la que quiero, es otra o es, no sé. Lo primero que yo necesito saber es qué hace el sistema. Y para eso necesito mi función de transferencia. ¿Ok? Para saber qué hace el sistema, o sea, qué va a producir como respuesta, lo tengo que echar a andar. Necesito una señal de entrada. Una vez que yo alimento al sistema, el sistema realiza su función y genera algo. Entonces, mi primer acercamiento a usar mi función de transferencia es obtener lo que sea que produzca el sistema a partir de la señal de entrada que le estemos alimentando. Eso es lo primero que yo tengo que hacer, simplemente. Ya después me preocuparé dentro de mi análisis para ver si esta salida que produce el sistema es la que yo quiero o no es lo que yo quiero. ¿Es lo que espero o no es lo que espero? Y ya después de eso, de observar esa respuesta, entonces a lo mejor ya empiezo yo a preguntarme, bueno, ¿y habrá forma de mejorar esa respuesta o habrá forma de que genere este sistema la señal que yo quiero que genere? ¿O no será posible? Entonces, esa sería una siguiente etapa. La primera es simplemente, a partir de la función de transferencia, ver qué cosa genera el sistema a partir de esa señal de entrada. Eso es lo primero, ver qué hace. Y ya después nos preocuparemos del resto. ¿Ok? Así que tú dices, ok, pues yo lo que quiero es eso, meter una señal al sistema y ver si con esa señal va a producir salida. Bueno, pues probemos. Por lo tanto, ¿qué es lo que queremos hacer? Saber qué hace el sistema. Y para saber qué hace el sistema, pues simplemente hay que ver pues, qué produce, o sea, qué genera como salida. Entonces, ¿qué hago con mi función de transferencia? Pues despejo la salida. Y si ustedes ven, quiere decir que entonces, si tú quieres saber qué genera el sistema, lo que tienes que hacer, pues es tomar tu función, tu GDS, multiplicarla por quién, pues por el valor de entrada, el que sea que quieras probar y ver qué resultado da. Solo recuerden que aquí está en Laplace, eso sí. Entonces, eso puede ser que para algunos casos nos genere eso, pues algún conflicto, porque dices, pues no entiendo muy bien qué genera este sistema. Ok. Entonces yo lo que quiero es poder, ¿quién? A lo mejor si yo veo esto que genera el sistema no me dice mucho, no entiendo bien qué está haciendo. Pero si yo pudiera graficar
esa respuesta, pues a lo mejor puedo entender, me queda más claro qué es lo que hace el sistema. Si está ganando algo, si está perdiendo algo, ¿verdad? Si se está descargando o se está cargando o se está transformando esa señal que venía de un tipo a qué otro tipo de señal, ¿ok? ¿Qué transformación hay? ¿Qué cambio hay? De valores, de formas, ¿sí? Todo eso lo voy a poder observar cuando yo haga mi análisis. Entonces, aquí lo tengo en Laplace. Entonces, ¿qué tengo que hacer con esta función que ya trabajé en Laplace? Bueno, pues ahora lo que hay que hacer, pues es obtener esa respuesta, pero en tiempo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya que tenga yo esta señal, ¿verdad? Esta respuesta que es GDS por RDS, simplemente voy a obtener la transformada inversa de Laplace para este producto y entonces ya voy a tener mi respuesta en tiempo con la que ya voy a poder yo graficar todo lo que yo quiera. ¿Ok? Entonces, a este pasito que tenemos de ir a partir de la función de transferencia hasta obtener esta CDT, ¿verdad? Esta respuesta en tiempo, pues es lo que se le llama precisamente a todo este proceso, se le llama respuesta en tiempo del sistema, ¿sí? Que es a partir de la función de transferencia del sistema, aliméntalo y ve qué sale, ¿ok? En Laplace primero. Y luego, obtén transformada inversa. Y entonces tú ya puedes tener la respuesta en tiempo de tu sistema. Así de simple. Esos serían los pasitos de forma muy simple, que es lo que vamos a hacer ahora. ¿Ok? Bien. Y entonces dices, bueno, pues ya tenemos nuestra función de transferencia, ya vimos cómo hacer el modelado de cualquier sistema. Entonces ahora lo que tenemos que hacer, pues es empezar, ¿verdad? A ver qué hace nuestro sistema, cómo reacciona, ¿sí? Entonces ya dijimos, ok, para obtener la respuesta en tiempo, ¿qué necesito? Pues necesito alimentar el sistema con alguna entrada y ver qué produce. Y entonces, bueno, pues para poder alimentarlo, ¿sí? Pues hay que ver, hay que darle señales, señales de entrada. ¿Qué señales de entrada manejamos normalmente? Pues son señales que ya conocemos. No tenemos que inventar cosas que no conocemos. Todo esto ya lo conocen, ya lo saben. Entonces simplemente es como repaso. ¿Qué señales tenemos? Pues puede ser un simple pulsito, ¿no? Un impulso, ¡pum! Ya, una cosa chirris, que desaparezca rápido. Puede ser una señal escalón. También podría ser una señal rampa o una parábola. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer con mi sistema? Pues alimentarlo. ¿Con qué? Con cualquiera de estas señales. Y ver qué pasa. Entonces, es importante que para cada señal yo tenga sus transformaciones, porque acuérdense que estas señales, ¿sí? Yo las puedo manejar tanto en tiempo como en Laplace. Entonces va a ser muy importante que yo tenga mis señales en su representación en Laplace, porque recuerden que para poder hacer todo este proceso, que es obtener mi respuesta en tiempo, como voy a partir de mi función de transferencia que está en Laplace, pues obviamente yo necesito, como veo aquí, la entrada la necesito también en Laplace. Entonces la tengo que transformar a Laplace. ¿Ok? Entonces cada tipo de entrada yo sé que tiene una forma particular cuando yo hago mi transformación. Entonces aquí lo podemos ver.
¿Qué pasa si tuviéramos una señal impulso? Ah, pues muy simple. Yo sé que esa señal, ¿qué sería? Ah, pues sería un impulso. Yo sé que vale un 1. Y si yo quisiera entonces obtener mi respuesta en tiempo del sistema, yo sé que tendría que obtener mi transformada inversa de Laplace. ¿De quién? De GDS, lo que sea GDS, por RDS, que en ese caso RDS vale 1. Ah, y entonces, ¿qué tendría yo aquí? Que si fuera un impulso, bastaría con que obtuviera yo, ¿quién? Mi transformada inversa simplemente ¿de quién? De mi GDS. Siempre y cuando alimentara yo, ¿quién? Por un impulso. Y esa sería mi respuesta, ¿no? Porque es lo que me está pidiendo este sistema, que tomes tu GDS y la multipliques por RDS en Laplace. Aquí es un impulso, entonces solo vale 1 y esto sería lo que me quedaría. Sería todo, ese sería el procedimiento de forma general, con un impulso. Pero ¿qué pasa si fuera un escalón? Ah, ok. Un escalón en Laplace, ¿a qué equivale este escalón? Ah, pues sería ¿quién? Un 1 en S si fuera un escalón unitario. Si ese escalón no fuera unitario, sino ya tuviera otro valor, pues obviamente aquí seguiría siendo algo sobre S, pero habría que ver el valor del escalón. ¿Sale? Y eso, ¿qué tendrías tú que hacer? Pues igual, dependiendo de GDS multiplicado por este 1 en S, pues obviamente va a generar alguna función diferente que habrá después que obtener la transformada inversa, ya que sí se va a ver afectado, porque se va a alterar por este 1 en S. Luego, si tuviéramos ahora igual, ahora una rampa unitaria, ¿qué pasaría? Ah, pues tendríamos ¿quién? 1 en S cuadrada. Y lo mismo, tendríamos que multiplicar ¿quién? G de S por 1 en S cuadrada. Y obviamente va a cambiar la función, la va a alterar y ahí tendría yo que ver cuál es ese efecto que genera en el sistema. Lo mismo tenemos también una parábola, que igual si fuera una parábola unitaria, pues nos daría aquí igual dependiendo del valor y no sé qué, pues aquí tendríamos que ver ese valor que corresponde. Pero nos daría ¿quién? Algo sobre S cúbica. Y entonces, estas representaciones que tenemos en Laplace son las que vamos a tener que usar para representar cualquiera de esos valores de entrada que pudiéramos nosotros alimentar en nuestro sistema. Que hay que ver qué vas a alimentar. Un escalón, un impulso, una rampa, una parábola. Y luego simplemente vas a sustituir aquí y vamos a observar qué pasa. Decíamos, obviamente la forma de la entrada va a hacer que esta función cambie, porque le estás agregando ese 1 en S. Por lo tanto, esa función se va a alterar. ¿Qué tanto? Pues no lo sé. Por eso vamos a hacer el análisis aquí y luego la transformación para ver exactamente qué es lo que pasa. Así que yo a un sistema podría alimentarlo con cualquiera de estas señales o hasta con todas y ver qué pasa. ¿Qué pasa si le pongo un impulso? ¿El sistema funciona, no funciona? ¿Qué genera? ¿Qué pasa si le pongo un escalón? ¿Jala, no jala? ¿Qué hace? ¿Y si cambio a rampa? ¿Y si cambio a parábola? Entonces yo puedo probar los sistemas antes de quemarlos y echarlos a perder. Yo puedo probar los sistemas con diferentes valores y diferentes tipos de señales para ver con qué funciona mejor o con qué funciona peor. ¿Cuál tipo de señal me acerca más a ese comportamiento que yo espero del sistema y cuál me aleja mucho más? Entonces, eso es lo que yo puedo ver. Simplemente voy a usar esta relación tan simple que pusimos aquí. Ya tengo mi
GDS, que esa la obtuve cuando calculé mi función de transferencia. Acuérdense, aquí está ya mi GDS. Ahora simplemente voy a proponer diferentes valores de entrada para ver qué produce. Eso es todo. No hay que hacer demasiadas cosas. Y con esos valores puedo ya tabular y graficar y hacer todo lo que yo quiera. Bien, entonces, al alimentar, decíamos, con diferentes entradas, pues vamos a tener obviamente diferentes salidas. Y eso es lo que tenemos que observar. ¿Ok? Entonces podemos probar los sistemas con cualquier tipo de señal y ver qué pasa. ¿Ok? Bien. ¿Hasta aquí algún comentario, alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Ningún problema? ¿Todo en orden? Por el momento no. Ok, entonces vamos a pasar al siguiente documento. Bien. Entonces, una vez que tenemos esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues analizar lo que produce el sistema. Y para esto, obviamente, a la hora que nosotros vamos cambiando el tipo de entrada, dijimos, obviamente el sistema se va a ver afectado de alguna forma, ¿ok? Y esa afectación de alguna forma, pues va a generar alguno de dos comportamientos, que eso es muy, muy importante que observemos. Entonces, ¿qué es lo que va a producir el sistema? El sistema, decíamos, puede producir uno de dos comportamientos. ¿Cuáles son estos comportamientos? Ah, bueno. Pues resulta que todos los sistemas en el planeta, ¿sí? Y de hecho me parece que hasta en el universo, porque realmente creo que así es. Pero bueno, limitémonos ahorita al planeta para no meternos en discusiones más allá. Pues resulta que todo lo que hay en el planeta, todos son solo sistemas de dos tipos. Entonces, o son sistemas de este tipo o son sistemas de este tipo. Y no hay más. ¿Ok? Resulta que para efectos de muchas cosas, a lo mejor profesores les dijeron que había sistemas de órdenes así muy exóticos, porque algunos dicen que hay sistemas de quién, de primer orden. También nos han dicho que hay sistemas de segundo orden. Y luego también nos han dicho que existen sistemas de enésimo orden, ¿no? Pero pues resulta que estos sistemas de enésimo orden en realidad no existen. No hay sistemas de enésimo orden. Ese es un asunto de concepto, pero no es real, ¿ok? La realidad es que en nuestro planeta solo existen estos dos sistemas, o sistemas de primer orden o sistemas de segundo orden. La mayoría de los sistemas que tenemos y que creamos y que construimos y que existen en el planeta son sistemas de primer orden. La mayoría son sistemas de primer orden. Y solo aquellos sistemas complejos son sistemas de segundo orden. ¿Ok? No hay más.
Entonces, o tienes un sistema de primer orden o tienes un sistema de segundo orden, porque no hay otra cosa. Dices, bueno, pero es que maestra, cuando calculamos chácharas, pues resulta que nos salen luego polinomios, ¿no? Si estamos hablando polinomios en Laplace. Y dice, pues es que maestra, es que a mí me salió un sistema de tercer orden, ¿no? Entonces tienes aquí que es AS cúbica más B, S cuadrada, etcétera, 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 ¿no? Dices, no, pues es que yo tengo este polinomio, maestra, entonces pues me salió, este es un sistema de tercer orden, como que no existen. Pues no existe, porque esto realmente no existe. ¿Qué es lo que hay realmente? Ah, pues un sistema de tercer orden. La realidad es que es una combinación de ¿quién? Es un sistema de primer orden más, o multiplicado más bien, ¿verdad? Multiplicado por ¿quién? Por un sistema, ¿verdad? De segundo orden. Entonces, no existe un sistema de tercer orden, sino existe un sistema de ¿quién? Decíamos, un sistema de primer orden multiplicado por un sistema de segundo orden. Esto sí es real. Ese sería uno de tercer orden. Si fuera un sistema de cuarto orden, ¿qué sería en realidad? ¿Qué tendríamos? A ver, joven Daniel, cuénteme. ¿Dos sistemas de segundo orden? Pues dos de segundo orden. Así de difícil. ¿Sí? Si tuviéramos uno de quinto orden, ¿alguien me puede decir? Dos de segundo y uno de primero. Así de simple. Entonces, como ven, no existe otra cosa, no existen sistemas de enésimo orden como tal. Esos sistemas que aparentemente son de septecientavo orden, en realidad es una combinación de ¿quién? De sistemas de primer y segundo orden. Esa es la realidad. ¿Ok? Entonces, todo lo que vamos a analizar para ver las respuestas que generan los sistemas nos va a llevar a que analicemos precisamente estos dos tipos de respuestas. ¿Qué respuesta generan los sistemas de primer orden y qué respuesta generan los sistemas de segundo orden? Entonces vamos a separarlos. Vamos a ver algunos ejercicios y algunos casos para ver, analizar estos sistemas de primer orden, cómo se trabajan, cómo funcionan, cómo se analizan. Luego vamos a ver los sistemas de segundo orden que aquí tienen varias particularidades que son bien importantes para poder entender los sistemas y hacer todos los diseños que vamos a llevar a cabo. Entonces, entonces lo único que vamos a ver es esto, sistemas de primer y segundo orden. Por aquí que digan, y es que no vamos a ver de septecientavo orden, maestra. No, ¿por qué? Porque todos son combinaciones de esto. Entonces, cuando hagamos nuestro análisis, con esta base es con lo que vamos a lograr todos los análisis que queramos. Solo analizar sistemas de primer y segundo orden, ya que no hay otra cosa. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Así que si empiezan a hojear la documentación que ya les compartimos, pues tiene toda esta información. Ya me faltan algunos documentos más que ya les iré yo compartiendo para que continuemos avanzando con esto. Entonces, esto sería todo por hoy. ¿Ok? Bueno, entonces pues pásensela muy bonito,
Cuídense mucho, por favor. Y nos vemos mañanita. ¿Ok? Que les vaya bien bonito. Bye, Hasta bye. luego, profe. Profesora, gracias. Que les vaya